sin más, vamos a dar inicio al primer bloque a cargo de Julio, denominado Componentes Claves de una experiencia de aprendizaje para propiciar el desarrollo de competencias. Muy bien, adelante, Julio. Gracias, Pati. Esta exposición del día de hoy, como ya Patricia les había señalado, vamos a ver el tema que compete a los componentes claves de una experiencia de aprendizaje que propicia el desarrollo de las competencias. Y para iniciar, yo les quiero pedir, maestros y maestras, que reflexionemos juntos, que miremos todos juntos a qué nos estamos refiriendo aquí cuando estamos hablando de estos componentes clave de la experiencia de aprendizaje. Y les pido que ahí en el cajón que tienen ustedes para poder dar sus opiniones, vayamos respondiendo, ¿no? ¿Qué caracteriza una experiencia de aprendizaje que propicia el desarrollo de competencias? ¿Cuáles son las características que estamos esperando nosotros ahí, ¿no? ¿Y qué componentes o elementos tiene esa experiencia? Entonces les pido, vayan respondiendo ahí. Es importante que todos nosotros en conjunto reflexionemos sobre esos procesos, reflexionemos sobre esos componentes, reflexionemos sobre las experiencias de aprendizaje y las características que van teniendo. Seguro que ya ustedes están ahí escribiendo en el cajón de consultas sus respuestas y poco a poco iremos pues contrastando y ustedes mismos irán contrastando sus opiniones con lo que lo vayamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, sigamos. Cuando hablamos de esos componentes clave de la experiencia de aprendizaje, en realidad lo que sí queremos dejar en claro es que no estamos hablando de formatos o estructuras, de esquemas únicos que uno tiene que seguir como moldes, sino más bien de procesos que interactúan y que están siempre latentes y están en pleno movimiento y están articulándose de manera permanente, ¿no? Estamos hablando de esa situación que justamente los colegas Jorge y Carmen van a trabajar en el segundo bloque. Estamos hablando en el marco de la situación de ese reto, de ese desafío que se está proponiendo a los estudiantes. Estamos mirando también cómo es que los enfoques transversales bañan todo el proceso en el cual está inmersa la experiencia de aprendizaje y nos están dando una ruta pedagógica tanto en el actuar del estudiante como en las estrategias que utiliza el maestro o la maestra para la planificación y la implementación de estas experiencias de aprendizaje. Nos está hablando de los propósitos de aprendizaje, de esas competencias que nosotros estamos planteando movilizar, desarrollar en la experiencia de aprendizaje. Estamos mirando también las producciones o actuaciones de los estudiantes. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante en el proceso del aprendizaje mismo y también seguro en aquella producción o actuación final que va a tener? Ambos elementos son claves, son muy importantes. Y también estamos mirando los criterios de evaluación, como en algunos casos lo hemos conversado, aquellos criterios de evaluación que son explícitos, que nos permiten orientar el trabajo nuestro, mediar en el aprendizaje del estudiante, orientar también lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y en algún momento analizar las evidencias de aprendizaje, brindar una retroalimentación formativa de alta calidad. Y la secuencia de actividades está pues articulada a todos estos componentes que hoy hemos estado conversando. Esos elementos son claves y nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Pero también hay que tener siempre una mirada, una reflexión al currículo nacional. Y el currículo nacional nos habla que es necesario partir de situaciones significativas. Esas situaciones que justamente en el bloque 2 lo vamos a mirar con mayor precisión. Hay que generar interés, predisposición para aprender. El estudiante tiene que comenzar a mirarse en un espejo frente a la experiencia de aprendizaje, tiene que ver algo que él, a ella, lo motive, lo interese, genere expectativa para aprender. Y ese aprender haciendo, esa construcción en el aprendizaje, ese hecho que vamos a ir construyendo poco a poco con los mismos estudiantes y que sean ellos quienes vayan tomando decisiones en su aprendizaje. Y como les decía, y nos lo dijo con mucha claridad Luis en la semana pasada, aprender del error, aprender de ese error que nos permita poder reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo estamos aprendiendo y dónde tenemos dificultades, que es normal y que nosotros podemos ir poco a poco reflexionando sobre dichos procesos. Muy bien, para hablar sobre estos componentes claves, hemos tocado un tema, un punto, que ustedes lo van a ver y seguro los maestros del área de ciencias sociales lo van a identificar. Vamos a poner un ejemplo claro, un ejemplo vivo que ya está en la web de Aprendo en Casa. O sea, cualquiera de ustedes lo va a poder revisar, lo va a poder mirar, ahí lo van a encontrar. La experiencia de aprendizaje como un conjunto de actividades que conducen al estudiante a afrontar una situación, un problema complejo, y vamos a tocar una experiencia de aprendizaje que está en la web.
es la experiencia de aprendizaje integrada número 1, ¿no?, del 5º grado de secundaria. ¿Y qué nos plantea esta experiencia de aprendizaje? Nos dice, ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático. Hay que siempre recordar, colegas, que estas experiencias de aprendizaje tienen que llevarnos, pues, al desarrollo de ese pensamiento complejo, propiciar el pensamiento complejo en el estudiante. A la vez, estas experiencias de aprendizaje tienen que ser consistentes, coherentes, interdependientes entre sí en su interior. Las actividades que son parte, este conjunto de actividades que son parte de la experiencia de aprendizaje, tienen que ser interdependientes, con una secuencia lógica, y deben responder, pues, a contextos reales o simulados. Y que en ese caso, más bien, todos ustedes, maestros y maestras, tienen una muy buena experiencia frente a ello. Entonces, en el marco de esta experiencia de aprendizaje que vamos a tomar como ejemplo, vamos a ir mirando un poco más a profundidad cada uno de estos componentes de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, sigamos. La situación. Seguimos con esta experiencia de aprendizaje, disculpen, que es ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático, ¿no? En ese contexto, en esa experiencia de aprendizaje, pues, está enmarcado en las elecciones, porque ese es el contexto en el cual estamos viviendo hoy, ¿no? Y que no lo vivimos solamente nosotros, como adultos, lo viven los niños, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, todos están inmersos dentro de este proceso de las elecciones. Y este proceso de las elecciones nos debe permitir a nosotros, pues, de ser una oportunidad más bien, para que justamente, desde ese contexto en el cual estamos viviendo, comencemos a generar procesos que permitan al estudiante aprender de su propia realidad y de lo que están viviendo en el día a día. Esta situación tiene que ser retadora, desafiante, significativa. Tiene que ser una situación auténtica, que nos permita ver desde la realidad lo que los estudiantes están mirando, pero a la vez van a comenzar a construir seguro con otras fuentes, desde otras perspectivas, desde otras miradas, ¿no? Nos va a exigir una actuación compleja al estudiante, porque poder cumplir ese reto le va a exigir, pues, esa actuación compleja que le va a permitir movilizar diversos recursos. El estudiante va ahí, en la solución del reto, para enfrentar ese reto, va a tener que movilizar sus recursos, sus habilidades, sus competencias, y por lo tanto también ese reto tiene que ser abierto, claro, un reto que permita al estudiante tomar decisiones, como le estábamos diciendo, ¿no? Y vamos a ver la experiencia, la situación que nos dice, ¿no? En las elecciones del año 2021, muchos peruanos y peruanas, haciendo uso de nuestro derecho de participación, tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes para los siguientes 5 años. La expectativa es que las autoridades elegidas busquen soluciones a las demandas y problemáticas de salud, económicas, ambientales, de géneros, entre otras, con la participación de la población organizada. Sin embargo, un número importante de electores decide su voto el mismo día, lo cual no contribuye en la elección idónea de nuestras autoridades y debilita de alguna manera nuestro sistema democrático. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo promovemos un sufragio informado y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático? Entonces, este reto debe llevarlo a una actuación compleja de estudiante. Este reto desafiante, retador, significativo, tiene que movilizar un conjunto de competencias de manera articulada en esta experiencia de aprendizaje que haga, pues, que el estudiante comience a actuar desde su propio saber y también comience a hacer indagación, reflexión, investigación para poder enfrentar el reto al cual está siendo confrontado en esta situación. Asimismo, es importante ver los enfoques transversales. Estos enfoques transversales que, ojo, no se trabajan desde la teoría, sino más bien es una manera de vivir, es una actuación real, porque los enfoques nos van a aportar las concepciones que tenemos como sujetos sobre las relaciones que tenemos en el mundo, con ese contexto, con ese espacio. Esos enfoques se van a traducir en actuación. Por eso le decía, no se trata de mirar los enfoques de un lado teórico, sino más bien es cómo es que esos enfoques van a bañar nuestra acción, nuestra actuación, se van a impregnar en las competencias, van a orientar nuestro trabajo pedagógico y las actividades que vamos a ir realizando seguro van a estar siempre impregnadas, implementando esos enfoques transversales que hemos decidido trabajar en esta experiencia. Por ejemplo, en este caso de la experiencia de aprendizaje integrada 1, ¿no? Para esta experiencia tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Y el enfoque de igualdad de género. Y el enfoque de derechos, ¿qué nos va a permitir? La reflexión en torno al ejercicio ciudadano del sufragio como un derecho, ¿no? Pero ojo, yo les decía que cuando uno mira la situación, pudiese pensar
que solo nos lleva a un área. Pero cuando ya comenzamos a mirar toda su estructura, toda su integralidad, vamos a ver que no es exclusiva de un área, sino que si bien el tema pudiese estar en relación con un área específica o con una competencia específica, es que se puede desarrollar desde diversas perspectivas y va a permitirnos movilizar diversas competencias. Y eso es lo importante de una experiencia integrada. Y eso también es lo importante de un enfoque transversal, que va a bañar todo el trabajo que el maestro está planificando, toda esa orientación pedagógica que está planteando, lo va a bañar en las distintas competencias que está movilizando la experiencia que estamos conversando de hoy. Igual, cuando estamos hablando del enfoque de igualdad de género, podemos aprovechar esta situación de las elecciones para reflexionar justamente sobre los procesos que se han dado en el país para lograr una mayor participación de las mujeres. Ese es un proceso, esa es una mirada que nosotros tenemos que ir teniendo cada vez más y más. No nos olvidemos que estamos hablando de aquellos componentes centrales de la experiencia de aprendizaje. Y entonces, si estamos hablando de los enfoques transversales, también tendríamos que hablar pues, de los propósitos de aprendizaje, del propósito de aprendizaje. Es decir, de aquellas competencias que de manera integral y articulada estamos movilizando a partir de esa experiencia de aprendizaje integrada. Esa experiencia de aprendizaje integrada, como le decía, nos va a permitir movilizar un conjunto de competencias y no solo quedarnos en un área específica, sino más bien en el conjunto de competencias que se están movilizando articuladamente para responder a ese reto, ¿no? Y desde ahí podemos ver, pues, cómo es que podemos mirar este reto, esta situación, desde la competencia que convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cómo es que podemos mirar también desde las competencias que tienen que ver con leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna? Porque vamos a acudir seguro a diversas fuentes que nos permitan tener mayor información. ¿Cómo es que podemos verlo desde la competencia de escribe diversos tipos de textos? Desde la competencia que se comunica oralmente en su lengua materna, desde la competencia que construye interpretaciones históricas, porque vamos a ver seguro los procesos en los cuales hemos ido viviendo todo este contexto de las elecciones, no solo el de hoy, sino también desde una mirada del pasado, una mirada retrospectiva, todo lo que hemos estado viviendo en esta construcción de una vida democrática. Podemos ver también sobre una competencia que tiene que ver con resolver el problema de gestión de datos e incertidumbre, y cómo es que a partir de cierto tipo de información cuantitativa, numérica, podemos hacer análisis de esta participación ciudadana, de esta toma de decisiones informada. Podemos mirar explicar el mundo físico, basándonos en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. Es decir, podemos, colegas, de una situación significativa, una situación relevante, movilizadora, podemos también movilizar de manera integradora las competencias, ¿no? Pero es importante que estas competencias sean compartidas con los estudiantes, no solo sean colocadas dentro de la experiencia, sino que el estudiante comprenda cómo es que se van a articular, cómo es que se movilizan esas competencias. Hay que reflexionar entonces con ellos y con ellas sobre cada una de esas competencias y qué implica su desarrollo y cómo lo vamos a articular en todo el proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Las competencias entonces responden al reto planteado y se están movilizando en conjunto, ¿no? Y nos van a permitir de alguna manera ver esa relación que les decía estrecha entre el propósito de aprendizaje y los componentes de las experiencias de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, estamos mirando cómo se articula con la situación, con el reto, con el enfoque transversal y también, de hecho, cómo se articula luego con los criterios de evaluación, ¿no? Que es otro elemento que les habíamos planteado, ¿no? Esos criterios de evaluación que nos van a permitir a nosotros, ¿no?, tener un juicio de valor sobre el desarrollo de la competencia, que nos van a permitir describir características, cualidades de la actuación o producción del estudiante. Esos criterios de evaluación que son explícitos y que tenemos que darlos a conocer a los estudiantes antes de iniciar la experiencia de aprendizaje, para que tengan claro hacia dónde estamos yendo nosotros y qué es lo que estamos buscando trabajar. Ojo, aquí es solo un ejemplo. Seguro que ustedes ya están identificando que este material ha sido sacado de la guía docente, ¿no?, que corresponde a la experiencia de aprendizaje integrada 1 del quinto de secundaria, ¿no?, ciclo 7. Entonces, lo que he hecho yo es extraer de la guía docente aquellos elementos que son parte importante, estos componentes de la experiencia de aprendizaje, para justamente iniciar un diálogo con ustedes sobre cómo es que se ha ido planteando esta construcción de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, por ejemplo, ahí vemos, solo es un ejemplo, como les decía, porque es un conjunto de competencias las que se están movilizando de manera integrada.
Igual hay criterios también y la relación de esos criterios con las actividades, ¿no? Siempre mirando esa articulación de los componentes, esa integralidad de los componentes en el marco de la experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mirando la competencia construye interpretaciones históricas. Los criterios utiliza diversidad de fuentes, incluidas las producidas por él o ella, para indagar sobre la participación ciudadana en los procesos electorales, evalúa su pertinencia para abordar el problema histórico, sustenta su posición frente al problema histórico sobre los cambios en las condiciones en las que se dieron los procesos electorales entre 1955 y 2001, identifica cambios generados en el pasado que han configurado el presente con respecto a los procesos electorales. Seguro ya los maestros del área estarán mirando pues que estos criterios están tomando como referente el estándar de aprendizaje, y eso es correcto. Lo que nosotros tenemos que ver es que los criterios toman como referentes el estándar de aprendizaje y nos van a permitir a nosotros tomar juicios de valor. Nos van a permitir a nosotros orientar, mediar en el aprendizaje del estudiante, en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, y a la vez, como ustedes ven, están articuladas a las actividades que están propuestas, que es la actividad 7 y la actividad 8. La actividad 7 que nos propone, analizamos fuentes sobre las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales, y la actividad 8 que dice, analizamos fuentes sobre los factores que influyen en los cambios de condiciones en los procesos electorales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, colegas, cómo es que articulamos estos procesos y cómo es que nosotros vamos mirando también. Otro elemento clave es la secuencia de actividades. Esta secuencia de actividades que nos va a permitir tener una mirada integral de la experiencia de aprendizaje. Esta secuencia de actividades que tiene pues toda una coherencia, un orden lógico que está integrada, que es interactuante en sí misma y que no son pequeños pedazos estancos a trabajarse por separado, no, sino más bien que están integrados y que se están dando. Un punto importante en una experiencia de aprendizaje es siempre organizar el trabajo del estudiante, conocer las actividades, trabajar esa competencia 29 que tiene que ver con gestionar el aprendizaje, ese aprendizaje autónomo del que hablamos, presentarle a los estudiantes esas características de la experiencia de aprendizaje, pero también llevarlos a ellos a planificar lo que van a hacer, cómo van a confrontar ese reto, qué es lo que requieren, qué es lo que tienen, qué es lo que requieren tener, qué es lo que necesitan ampliar para poder enfrentar ese reto. Y entonces por eso es que antes de iniciar tenemos que organizar, conocer la actividad, reflexionar sobre todos los procesos, llevarlos a ellos a que sean ellos mismos quienes vayan generando procesos para gestionar el aprendizaje. Y eso es importante, ¿no? Luego hay que situarlos en la problemática que se está planteando en la situación misma, ¿no? Y entonces el estudiante, pues, cuando vaya desarrollando las actividades, aquí les vuelvo a insistir, eso es solo un ejemplo, porque no son todas las actividades que se proponen en esta secuencia de actividades, pero acá podemos ver, pues, algunas de las actividades que están propuestas, y en el contexto, el estudiante entonces va a ir tomando decisiones de lo que puede o lo que debe hacer respecto a lo que está trabajando, ¿no? Y el docente entonces va a orientar, va a mediar en el proceso de aprendizaje, va a generar reflexiones, va a preguntar y repreguntar para que el estudiante vaya él mismo asumiendo esos retos, esos desafíos pedagógicos que nosotros le estamos planteando, ¿no? Entonces, no se olvide, hay que siempre estar mirando todo el proceso en el cual está enmarcado el estudiante. Y esto, a los colegas de secundaria nos lleva, yo también soy de secundaria, de las áreas sociales, nos lleva a un mayor reto. ¿Y cuál es el reto? Generar esas comunidades de aprendizaje que son necesarias. Comunicarnos, colegas, entre las áreas, para comenzar a integrarlo. Porque las experiencias integradas nos van a llevar a ello, a mirar las competencias, a pensar en las competencias, a ver cómo desarrollamos las competencias, cómo se movilizan las competencias. Porque si bien en algún momento, en una actividad concreta, hay una competencia, digamos, en la cual estamos poniendo un foco, no es que solo el estudiante movilice esas competencias en el momento. El estudiante está utilizando todos sus recursos. Y por lo tanto, lo que compete a nosotros es que en ese marco lógico, coherente, que está pues planteado desde el propósito de aprendizaje, también nosotros como maestros y maestras nos comuniquemos al interior de nuestras comunidades educativas para que comencemos a mirar esa experiencia de aprendizaje integradora y ver cómo vamos a darnos soportes unos a otros y cómo es que ese andamiaje de construcción de actividad en actividad nos va dando a nosotros más bien una mayor apertura para que el estudiante vea que el aprendizaje que está desarrollando es un aprendizaje articulado, integrado, tal cual lo vive en la realidad, lo vive en la calle, lo vive en una situación problemática real y no estancos y pedazos de algo concreto que tiene que ver con un área.
Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estemos mediando en el aprendizaje, cuando estemos haciendo seguimiento a esas actuaciones y producciones del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y otro elemento que tenemos que ver justamente tiene que ver con esas producciones o actuaciones, ¿no? Y sigo en el mismo ejemplo, en el mismo ejercicio que les he planteado el quinto año de secundaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la producción tiene que ver con una carta abierta a los electores del Perú, donde los estudiantes van a presentar el análisis, las reflexiones y las propuestas sustentadas en diversas fuentes. Todo ello a partir de la revisión de las problemáticas identificadas en el país, su relación con los procesos electorales, para promover un sufragio informado, un entorno familiar, comunal, local, ¿no? Y entonces es importante, como les decía, ver el proceso. También el producto, de hecho. Si yo solo pongo el foco en esta producción final de la experiencia de aprendizaje y me olvido del proceso, entonces no estoy mirando la integralidad del aprendizaje. Y eso es importante que el maestro o la maestra lo tenga en cuenta. Estas producciones, de hecho, van a constituirse pues en evidencia de aprendizaje que nos van a dar a conocer los niveles de desempeño del estudiante frente a este reto, frente a esta situación que hemos trabajado, ¿no? Y tiene de hecho que propiciar en el estudiante múltiples opciones para expresar sus aprendizajes. Por eso le decía que nos interesa el proceso. Y también, de hecho, esta evidencia, pero nos interesa también el proceso. Y tiene que llevarle al estudiante a tomar decisiones. Decisiones sobre cómo lo va a trabajar, cómo lo va a lograr. Es importante, colegas, que todos nosotros tengamos esa mirada integradora de la experiencia de aprendizaje. Como les digo, yo lo que he hecho es acudir a una guía docente, que es de la del quinto año de secundaria, y ver esta experiencia integradora para que ustedes vean que los componentes se están dando en todo el proceso, pero que no son elementos estancos y separados, sino más bien son articuladores, integrados, y que siempre están interactuando unos con otros, ¿no? Muy bien, ese es un primer elemento que yo quería señalarles de todas estas experiencias. Pero también quería, permítanme, ya luego de haber trabajado estos componentes de la experiencia de aprendizaje, también quería decirle con todo lo que cuentan ustedes, maestros y maestras, los recursos en la web Aprendo en Casa, ¿no? Por ejemplo, para este proceso inicial de la evaluación diagnóstica, ustedes cuentan con orientaciones, con fascículos en el nivel de primaria y secundaria. Ya en la web, en este momento, si ustedes acuden a la web, pueden ver las orientaciones generales para la guía docente y la guía docente que están en cada uno de los ciclos. Y entonces podemos mirar las orientaciones generales, podemos ver, revisar las guías docentes y también pueden acudir a lo que el estudiante está recibiendo y que seguro todos ustedes están revisando, ¿no? Y ahí tienen orientaciones, elementos para la planificación, las actividades, los recursos. Un conjunto de elementos que es necesario que ustedes revisen y que integren, colegas. Si bien están en botones distintos, en realidad estamos hablando de toda la integralidad de la planificación. Permítanme un solo momento salir de este compartir para poder darles muy pequeño, nada más, muy chiquito, la ruta en la cual estamos ahora, ¿ya? Entonces, les decía yo que cuando estamos mirando, por favor, todos los recursos a los cuales acuden ustedes, seguro que ya, y estoy convencido, ustedes han acudido ya a la plataforma. Yo estoy dentro aquí, por ejemplo, ¿no? Estoy dentro de la plataforma como docente, estoy inscrito y tenemos 4 botones, ¿no? Exploramos y aprendemos, seguimos aprendiendo, que son 2 botones para estudiantes, pero también para nosotros como maestro, como maestra, y planificamos y fortalecimiento profesional, que son los botones de docentes, que solo el docente lo puede ver, no todos los docentes, los directivos que sean. Yo quería entrar muy chiquitito en planificamos, porque ahí en planificamos qué vamos a encontrar nosotros. Orientaciones generales, que les decía, ya tenemos las orientaciones generales para que ustedes lo puedan revisar, la guía docente, ¿ya? Y ahí tenemos toda la guía docente, ¿sí? Y el centro de recursos pedagógicos, donde, por ejemplo, podemos encontrar las orientaciones y fascículos para la evaluación diagnóstica, y también las orientaciones para la planificación curricular anual. Ahora, a veces un colega preguntan, yo me he inscrito en secundaria, pero quiero revisar primaria. No tengo ningún problema, porque en ese mismo contexto simplemente cambio y voy a pasar a primaria sin ningún problema. Yo puedo pasar a inicial, a primaria, y cuando pase estoy viendo y estoy trabajando esos elementos, ¿no? Igual, entro a planificamos y tengo los 3 botones que tenía en la secundaria. Entonces yo puedo transitar por todo el proceso y en las guías docentes podemos encontrar la guía docentes, por ejemplo, la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje, ¿no?
y de la cual yo he sacado un ejercicio, en este caso para quinto año de secundaria. De igual manera, colegas, nosotros podemos mirar otros elementos más de nuestra propia planificación, y para eso podemos acudir al centro de recursos, si quisiéramos ir al centro de recursos, y en el centro de recursos también vamos a encontrar, como les decía, las orientaciones para la planificación curricular, los fascículos. Acá, por ejemplo, planificación Aprende en Casa Primaria, Inicial, Secundaria, EVA, EVE, Activarte, Inicial, Primaria, Secundaria. Entonces, tenemos un conjunto de recursos, colegas, que junto con las experiencias de aprendizaje, seguro que nos va a permitir cada vez más y más adentrarnos en este proceso. Muchísimas gracias. Ahora sí voy a